Bueno, chicos, continuando con el tema, con la materia, cabe mencionar que ahorita, si se han fijado, hemos hablado mucho de átomos, de los elementos, que si la combinación hace nuevos compuestos, etc. Pero, ¿qué es un elemento como tal o a qué se le considera elemento? Bueno, un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Así es que poseen un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo que pertenecer a una categoría única clasificada por su número atómico. Un elemento químico se define como la sustancia que no puede ser descompuesta en otra más simple mediante una reacción química. O sea mucho carbón, sea poco carbón, va a seguir siendo carbón, por ejemplo. Cada una de ellas posee un nombre y símbolo propio. En el caso de los símbolos, generalmente va a ser una letra mayúscula, que algunas veces va a estar acompañada de una letra minúscula. Y el término hace referencia, por otra parte, a la clase de átomos que representa el mismo número de protones en su núcleo. En una tabla periódica vamos a encontrarlo más o menos de esta forma cada elemento. Vamos a tener su símbolo químico del elemento, como decíamos, van a ser letras mayúsculas con minúsculas, su nombre, por ejemplo el carbón, su número atómico, que va a ser 6 en este caso, y su masa atómica. O sea, esto va a ser a grandes rasgos. Dependiendo la tabla periódica, pues va a tener más o menos elementos, obviamente. Pero a grandes rasgos lo vamos a visualizar nosotros de esta manera, ¿ok? En base a esto, habíamos mencionado los compuestos químicos. Así es que un compuesto pues va a ser una, como dice un compuesto, una mezcla o una combinación de distintos elementos. En esto son sustancias puras formadas por combinaciones de elementos químicos. Obviamente, para que nosotros podamos identificar todos los elementos que hay o que se han descubierto, pues hay una forma de cómo acomodarlos e identificarlos más fácilmente para que sea más fácil saber cómo es su manejo, ¿no? Cómo es su estructura, por así decirlo. En ella como decíamos, es la tabla periódica. Esta forma de manejarlo, de estructurarlo, de acomodarlo, es gracias a la tabla periódica, en la cual tenemos registrada más de 118 elementos y que estos van a estar ordenados según su peso atómico. También van a estar separados respecto al origen de cada elemento químico, que algunos son hallados en la naturaleza, otros como sustancias simples o compuestos, y otros que han sido de forma artificial, con ayuda de algún acelerador de partículas, un reactor atómico. En estos casos, los que son artificiales, llegan a haber algunos que son inestables, que tienen cierta inestabilidad, y por lo cual pueden existir solamente durante una pequeña fracción de segundos. ¿Por qué? Por su inestabilidad se llegan a fraccionar, se llegan a separar y dejan de ser este elemento, ¿no? Bueno, en base a esto, si hablamos de la tabla periódica, acá les pongo a grandes rasgos cómo está relacionado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, carbono, arsénico, germanio, etcétera, ¿no? Aquí les estamos poniendo los elementos que tenemos registrados y el orden en los que están, ¿no? Aquí están, por ejemplo, hasta el 118, aunque obviamente no van a estar ordenados por su número, sino que van a estar ordenados por las familias, ¿ok? Cada familia va a ser por cómo están relacionados, estos elementos. Pero cabe mencionar que no todos los elementos que encontramos en la naturaleza van a ser líquidos, otros van a ser gaseosos, otros van a ser sólidos, etc. Sino que cada elemento, dependiendo de su naturaleza, va a estar en algún estado de la materia definido. Recuerden que los estados de la materia, los estados de la materia, los que se encuentran de forma natural y es que es más fácil visualizarlos, es el sólido, líquido y gaseoso. Pero sabemos
que por ejemplo también existe el plasma, que sí hay en la naturaleza, por así decirlo, pero que sería en el Sol. Así es que no es algo que nosotros en nuestro entorno podamos visualizar tan fácilmente, por eso solamente se manejan como base el sólido, el líquido y el gas. Pero obviamente hay elementos que pueden cambiar de fase, eso se le llama cuando cambian, por ejemplo, de estado, de sólido a líquido, de líquido a gas, etc. Cuando se hacen estos cambios se les dice que es un cambio de fase. Obviamente, para que hagan este cambio de fase necesitan ciertos parámetros definidos. Dependiendo del elemento va a ser los parámetros que necesiten. Por ejemplo, para que un elemento cambie de sólido a líquido se le denomina punto de fusión. Y en este ejemplo, por ejemplo, el hierro se funde a 1535 grados centígrados, o sea, es una temperatura muy alta para que se pueda hacer este cambio de fase. Y cuando un elemento cambia de líquido a sólido se le denomina punto de congelación. Por ejemplo, el alcohol etílico se congela a menos 117 grados centígrados. Y cuando un elemento cambia de líquido a gaseoso se denomina punto de ebullición. Como estábamos viendo, por ejemplo, en las escalas de temperatura, pues el agua hierve a los 100 grados centígrados. Y en cambio, como les decía, cada elemento tiene distintos parámetros. Por ejemplo, el tungsteno hierve hasta los 5927 grados centígrados. A esto nos referimos. Para que haya un cambio de fase depende del elemento o depende de la sustancia que estemos estudiando, porque dependiendo de esto va a ser los parámetros que necesiten para que se hagan estos cambios. Hay otros cambios que no son tan naturales, por así mencionarlo, como es la condensación o la sublimación. Por ejemplo, la condensación es el cambio de gas a líquido, como se puede ver en la precipitación del agua, ¿no? O sea, no es tan fácil de visualizar, pero sí son existentes, ¿no? La sublimación es cuando un sólido pasa directamente del estado sólido al gaseoso, como se observa en el hielo seco. Así es que es esta situación, ¿no? Hay otras fases, cambios de fases, sí las hay, pero como decíamos, dependiendo del elemento y principalmente del compuesto, elementos que se están viendo, van a ser los parámetros que tenemos que seguir para que se hagan esos cambios de fase. Pero bueno, si estamos hablando de elementos, obviamente la materia está conformada de elementos. Más sin embargo, este concepto de la materia y de qué estaba conformado, desde los griegos ya se empezaba a estudiar, ya empezaban a tener curiosidad por saber cómo se habían formado, en qué consistían, todo lo referente a lo mismo, a esto, ¿no? Uno de ellos un pensador que quiso saber explicar el porqué de algunas cosas fue el filósofo, Demócrito, que vivió en los 400 a.C. aproximadamente. Él, en base a los estudios, a lo que él pudo estudiar gracias a la tecnología que él tenía en ese momento, propuso que la materia estaba compuesta por pequeñas e indestructibles partículas que llamó átomos. ¿Y qué significa indestructible? Él postulaba que era la parte más pequeña y que ya después de ella no podíamos separarlo más o reducir más esa materia. El átomo es la unidad de partículas más pequeñas que puede existir como sustancia simple, como elemento químico, por ejemplo, y que puede intervenir en una combinación química, por lo cual su término en griego significa también no divisible, ¿ok? Pero, ¿por qué hablamos de los átomos? Bueno, estamos diciendo que la materia está formada de elementos, y los elementos tienen átomos. Y por ello es necesario saber de qué manera veían antes esta situación los átomos como tal. Obviamente, con el paso del tiempo, han habido distintas propuestas de cómo era o cómo están formados o estructurados los átomos. Claramente va a cambiar conforme la
tecnología avanza. ¿Por qué? Porque entre más tecnología es más fácil que nosotros podamos hacer otros descubrimientos. Más sin embargo, dentro de estos modelos atómicos habían distintas teorías aceptadas en sus tiempos para hacer la explicación de cómo estaba hecho un átomo. Inicialmente, después de que supieron que había los átomos, empezaron a descubrir algunas cosas, como por ejemplo, que en el núcleo hay cargas positivas formadas por protones y neutrones, bueno, positivas por protones, negativas por electrones, y los neutrones que tenían, bueno, que no tenían una carga definida, ¿no? O una, sí, bueno, no se dice que no tienen carga como tal los neutrones. De ello, pues, como decía, hubieron distintos modelos atómicos, entre los que destacaron, por ejemplo, fue el modelo de Thomson, que también es conocido como el pudín de pasas. Esta, si se fijan, fue desarrollada en 1904. En base a este descubrimiento que hizo Thomson, aquí me falta el Thomson, él decía que no se tenía evidencia del núcleo del átomo, y por eso pensó que los electrones se encontraban inmersos en una sustancia de carga positiva que contrarrestaba la carga negativa de los electrones, ya que los átomos tienen una carga neutral. Por eso él lo manejaba como un pudín de pasas, como si todo el pan fuera esta masa positiva en la que se encontraban inmersos los electrones negativos, que él lo demostraba con las pasas, y es por esta la situación de su nombre común del modelo de Thomson. Obviamente, con el paso del tiempo y el mejoramiento tecnológico, también hubo distintos postulados. Posterior a este, un poco más acertado fue el modelo de Rutherford, que se llama el modelo planetario. ¿Por qué? Porque dice que son órbitas, que todo va a estar en órbitas alrededor del núcleo. Este modelo se desarrolló en 1911 y dice que las partículas alfa eran iones, o sea, átomos sin electrones, por lo que solamente tenían protones y neutrones, y en consecuencia una carga positiva. Así es que decía que el electrón tenía una carga negativa, estar alrededor, y el núcleo carga positivo los protones, y con una ruta circular del electrón. Esto era lo que él decía a grandes rasgos. Todavía no estaba tan completa su postulado. Posteriormente ya Bohr hizo un postulado más completo, más acorde a lo que conocemos en la actualidad, en el cual te dice que hay esquemas y estructuras atómicas indicando el número de colocación de protones, electrones y neutrones en base a su peso y número atómico. En él ya decía que en el núcleo estaban juntos los neutrones y protones, y que en el exterior orbitaban los electrones, que dependiendo el elemento que estuviéramos estudiando, iba a ser la cantidad de electrones que tuvieran. Y él decía que, por ejemplo, cada capa iba a tener una cierta capacidad de electrones, ¿ok? Es por eso que tienen un acomodo distinto. Bueno, esto era lo que ellos estaban viendo, era lo que ellos postulaban. Así es que, si se fijan, este es, digamos, el más acertado y más completo. Aunque es muy conocido el modelo de Rutherford, el de Bohr es el que está más detallado en base a lo que ya se ha descubierto hasta hoy en día. Ok, chicos, bueno, hasta aquí termina este video. Continuamos en el siguiente video, chicos.